Mi esposo empacó sus maletas para viajar en secreto con su amante al Caribe, creyendo que yo no sospechaba nada. Pero no imaginaba que yo ya lo sabía todo. Y mientras él planeaba su fuga, yo diseñaba mi venganza, una que jamás olvidaría. La pequeña villa en el interior de España parecía sacada de una postal. Era el tipo de lugar donde los días transcurrían lentamente, acompañados por el sonido de las campanas de la iglesia y el susurro de las hojas al viento. Para Marta, esa tranquilidad reflejaba a la perfección la vida que ella y su esposo habían construido. Cada detalle de su rutina parecía armonioso, como una melodía que nunca desafinaba. Era diciembre, y su casa era la más iluminada de la calle. Marta, apasionada por las tradiciones, se dedicaba con fervor a la decoración navideña. Las guirnaldas estaban impecables, las luces parpadeaban al ritmo perfecto, y el aroma de galletas recién horneadas perfumaba el aire. Había algo casi mágico en esa época del año. Marta creía que la Navidad era un momento para fortalecer los lazos, valorar el amor y crear recuerdos. Solía decir que la Navidad era el tiempo en el que la historia de cada familia ganaba capítulos más hermosos. Su esposo, por su parte, parecía la definición del marido ideal. Su encanto natural y su habilidad para siempre encontrar las palabras adecuadas lo convertían en un compañero que muchos envidiaban. Incluso en los días más simples, se esmeraba en dejarle notas cariñosas a Marta o sorprenderla con una cena especial. Tenían una rutina estable, predecible, pero que transmitía seguridad. Para Marta, era como vivir dentro de un sueño tranquilo. Pero ese año, algo estaba diferente. Su esposo parecía más distante. No era algo evidente, pero Marta lo notaba en los pequeños detalles, las conversaciones más breves, las miradas que evitaban cruzarse con las suyas, y una prisa inexplicable en sus acciones. A pesar de ello, ella no se permitía alimentar preocupaciones. Después de todo, su vida junto a él siempre había estado basada en la confianza mutua. Esa noche, durante la cena, él la tomó por sorpresa. «Amor, necesito contarte algo», dijo, tras una pausa prolongada, mientras giraba el tenedor entre sus manos. Marta dejó de mover la servilleta, sintiendo un tono distinto en su voz. No era común que él dudara. «Que este año voy a pasar la Navidad con mis padres». El corazón de Marta dio un leve salto, pero era buena ocultando sus emociones. Sonrió, aunque sintió que algo se rompía dentro de ella. No era la noticia en sí, sino la forma en que lo dijo, como si estuviera midiendo cada palabra. «Entiendo», respondió con voz calmada. «Me imagino que ellos deben extrañarte. Hace tiempo que no los ves». Él asintió, aliviado por su comprensión. Continuó explicando que el viaje era algo que había estado planeando durante semanas, pero que solo ahora había podido organizar todo. Marta escuchó con atención, aunque una duda comenzó a crecer en su mente. Si llevaba semanas planeándolo, ¿por qué no lo había mencionado antes? En los días siguientes, su esposo se sumergió en los preparativos. Parecía inquieto, siempre saliendo de casa con prisa y regresando con excusas para justificar su ausencia. Marta trató de no dejar que la tristeza la dominara. En lugar de eso, se dedicó aún más a los detalles de la casa, preparándolo todo como si él estuviera allí para compartir ese momento con ella. Una tarde, mientras ajustaba los lazos del árbol de Navidad, lo encontró en el pasillo, sosteniendo el móvil con una expresión que no pudo descifrar. Él guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo y dijo que tenía que salir a resolver algunas cosas. Marta simplemente asintió, pero sintió como el peso de la situación se intensificaba. Él estaba cada vez más ausente, y el silencio entre ellos comenzaba a hablar más fuerte que las palabras. En el fondo, Marta intentaba racionalizar lo que sentía. Tal vez solo era su imaginación, un reflejo de la nostalgia anticipada que ya sentía al pensar en él lejos durante la Navidad. Pero una parte de ella sabía que algo no estaba bien. Los años de convivencia le habían enseñado a leer los gestos de su esposo, y había algo en su comportamiento que no encajaba con la historia que habían construido juntos. A la mañana siguiente,
mientras el sol intentaba calentar el frío del invierno, Marta preparaba una taza de café en la cocina. El aroma fuerte de la bebida llenaba el ambiente, trayendo un poco de consuelo a esa mañana gris. Su esposo ya había salido temprano, alegando que necesitaba resolver los últimos detalles antes del viaje. Marta ya estaba acostumbrada a sus ausencias en los últimos días, pero, aún así, algo dentro de ella se sentía diferente. Mientras regaba las plantas en el alféizar de la ventana, el teléfono sonó. Marta tomó el aparato, pensando que sería alguna vecina o tal vez un familiar lejano enviando buenos deseos navideños. En la pantalla, sin embargo, apareció el nombre de doña Elisa, su suegra. Marta dudó un instante antes de contestar. Elisa era una mujer firme y tradicional, alguien que valoraba la familia por encima de todo, y sus conversaciones siempre estaban cargadas de historias y consejos. «Marta, querida», dijo Elisa con su característica voz cálida. «¿Cómo está mi nuera favorita?» Marta sonrió al escuchar esas palabras. A pesar del tono cariñoso, había algo diferente en la voz de Elisa, una energía que Marta no logró descifrar de inmediato. Tras los habituales intercambios de cortesías, Elisa mencionó que estaba triste porque no pasarían la Navidad juntos ese año. Fue entonces cuando, como quien tira de un hilo suelto, Marta respondió: «Sí, mi esposo me dijo que los visitaría. Imagino que estará ansioso por pasar tiempo con ustedes». Del otro lado de la línea, hubo un breve silencio. Elisa soltó una risa leve, pero confundida. «¿Mi hijo? ¿Aquí?», preguntó con un tono de duda. «No, querida, creo que debe haber un malentendido. No nos ha dicho nada sobre venir». El corazón de Marta dio un vuelco. La taza de café que sostenía en la otra mano tembló por un momento, y tuvo que dejarla sobre la mesa para evitar que cayera. Intentando ocultar la sorpresa y controlar el temblor en su voz, preguntó: «¿Estás segura?». «Me dijo que había estado planeándolo durante semanas». «Absolutamente, querida. Incluso bromeamos sobre lo bueno que sería si pudiera venir, pero nos dijo que tenía otros compromisos». El peso de las palabras de Elisa cayó como una piedra sobre los hombros de Marta. Intentó disimular el impacto con una risa nerviosa, pero su mente ya estaba llena de preguntas inquietantes. Elisa, al notar algo en el tono de su nuera, intentó tranquilizarla. Tal vez cambió de idea a última hora. «Ya sabes cómo es de impulsivo a veces. No te preocupes, querida. Estoy segura de que tiene buenas intenciones». Marta agradeció y terminó la llamada, pero las palabras de Elisa resonaban en su mente como una advertencia. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando el árbol de Navidad en la sala. Esa decoración que antes le parecía acogedora ahora le parecía una ironía cruel. Si su esposo no iba a casa de sus padres, ¿a dónde iba? ¿Y por qué mentiría sobre eso? En ese momento, Marta sintió el peso de una verdad que no quería aceptar. Por más que intentara ignorar las señales de los últimos días, ahora todo parecía más claro. Las ausencias, las excusas apresuradas, la manera en que desviaba la mirada cuando hablaban del viaje. Todo apuntaba a algo más grande. ¿Pero qué? Determinada a descubrir la verdad, Marta comenzó a organizar mentalmente los próximos pasos. Sabía que no serviría de nada confrontarlo sin pruebas. El dolor que sentía en su pecho ahora se transformaba en una fuerza silenciosa, una determinación que no sabía que tenía. Si algo estaba mal, lo descubriría. No importaba el costo. Esa noche, cuando su esposo volvió a casa, Marta intentó actuar con normalidad. Sirvió la cena como de costumbre, habló de temas triviales e incluso rió con algunas de las historias que él contó. Pero por dentro, estaba atenta a cada detalle, observando cada palabra y cada gesto. Cuando finalmente subió a dormir, Marta se quedó atrás, sentada en el sofá, mirando la maleta que él había dejado cerca de la puerta. Era una maleta sencilla, negra, ya parcialmente organizada. La curiosidad ardía dentro de ella, pero sabía que debía actuar con cautela. Subió al dormitorio en silencio,
esperando a que él se durmiera por completo antes de hacer cualquier movimiento. Cuando el sonido de su respiración se volvió más profundo, Marta bajó nuevamente. Con manos temblorosas, abrió la maleta. Por fuera, parecía solo un equipaje común, con ropa doblada y algunos objetos personales. Pero al mover el fondo, debajo de una camisa cuidadosamente doblada, encontró lo que no esperaba, un sobre. Marta sintió que su corazón se aceleraba mientras tiraba del objeto. Con delicadeza, abrió el sobre y encontró un itinerario de viaje. 2 boletos para el Caribe. Marta tuvo que sentarse para asimilar lo que acababa de descubrir. No solo le sorprendía el destino, sino el hecho de que hubiera 2 boletos. ¿Quién era la segunda persona? Su mente comenzó a formular escenarios mientras las lágrimas quemaban sus ojos. Todo lo que había construido con él, toda la historia que creía perfecta, ahora parecía desmoronarse. Volvió a colocar todo en su lugar con cuidado, como si nada hubiera sucedido. Subió nuevamente al dormitorio, se acostó al lado de él y se quedó mirando el techo, con el corazón pesado por esta nueva realidad. Aún así, incluso ante el dolor, decidió que no tomaría ninguna decisión apresurada. La única certeza que tenía era que necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, con el itinerario en mano, Marta decidió llamar a la agencia de viajes que figuraba en el pie del documento. Pasó algunos minutos mirando el teléfono, tomando valor. El simple acto de coger el aparato parecía consumir toda su energía. Finalmente, marcó el número, adoptando un tono calmado y educado. «Buenos días, quisiera confirmar algunos detalles de una reserva», dijo, tratando de controlar el temblor en su voz. La operadora, amable, pidió los datos. Marta proporcionó la información como si fuera la propia viajera, mientras sentía el sudor frío recorriendo su nuca. Después de unos segundos de silencio, la voz cordial de la operadora regresó. «Correcto, señora. La reserva está confirmada para el día 23, saliendo de Madrid hacia el Caribe. 2 boletos a nombre de Hernández y Adriana López». El nombre cayó como una losa sobre Marta. La confirmación de la presencia de otra mujer destruyó cualquier duda que quedaba. Por un instante, se quedó muda, incapaz de formular una respuesta. La operadora repitió la información, pero Marta ya no pudo escuchar nada más. Con un agradecimiento automático, colgó el teléfono y dejó caer el aparato sobre la mesa. Adriana López. Marta nunca había oído ese nombre antes, pero ahora parecía grabado en su mente. ¿Quién era ella? ¿Cómo la conocía él? Las preguntas no dejaban de surgir, cada una más dolorosa que la anterior. Marta sintió como si una parte de sí misma hubiera sido arrancada a la fuerza. La vida que había construido con él, la historia que creía sólida y verdadera, ahora parecía una cruel farsa. Las lágrimas llegaron con fuerza, calientes e incesantes. Marta lloró sola en la cocina, aferrada al sobre como si fuera la prueba de una traición que no quería creer real. Era el dolor de quien se siente traicionada no solo por un esposo, sino por toda una idea de amor y compañerismo que tanto valoraba. Sin embargo, incluso en el pico del dolor, algo dentro de Marta comenzó a cambiar. Entre los sollozos y las lágrimas, sintió una chispa de determinación nacer. «No voy a permitirme ser destruida por esto», pensó. Por más que la traición la lastimara, sabía que no podía perderse en ese sufrimiento. Decidió que tomaría las riendas de la situación, pero con calma, sin dejarse llevar por la desesperación. Más tarde, ese mismo día, Marta llamó a doña Elisa. La suegra era la única persona en quien sentía que podía confiar en ese momento. Con la voz entrecortada, le contó todo, los boletos, la mentira, el nombre de la otra mujer. Al principio, Elisa permaneció en silencio. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de incredulidad. «No puede ser», dijo Elisa, casi en un susurro. «Mi hijo nunca fue perfecto, pero jamás me imaginaría algo así». Marta sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esas palabras. Por un lado,
Era reconfortante saber que Elisa compartía su dolor. Por otro, la realidad de la traición parecía aún más cruel al darse cuenta de que ni siquiera la madre de él sabía lo que estaba haciendo. Marta, querida, continuó Elisa, ahora con más firmeza. Eres una mujer increíble. No voy a permitir que él te destruya de esta forma. Prometo que tomaré medidas. Las palabras de Elisa sonaron como un abrazo cálido. Aunque Marta aún no sabía qué haría su suegra, sintió que no estaba completamente sola. Fue un pequeño alivio en medio del caos en que se había convertido su vida. En los días siguientes, Marta mantuvo la fachada de normalidad. Ayudó a él con los últimos preparativos para el viaje, como si nada hubiera pasado. Él parecía ajeno al torbellino que ocurría dentro de ella, y Marta usó esto a su favor. Cada gesto, cada palabra calculada, formaba parte de un plan mayor que comenzaba a formular en su mente. En la noche anterior a la partida, mientras él dormía profundamente, Marta permaneció despierta, sentada en el sofá. Sostenía una taza de té entre las manos, observando las luces del árbol de Navidad. Por más tranquilo que pareciera el ambiente a su alrededor, su corazón estaba en guerra. Merezco más que esto, pensó. Merezco una historia que sea verdadera, una vida que me haga feliz. Marta pasó el día cuidando cada detalle como si fuera una anfitriona preparando la casa para una gran celebración. Dobló la ropa de él con cuidado, organizó sus maletas e incluso se aseguró de que tuviera un buen desayuno antes de partir. Cada gesto cargaba un peso enorme, como si cada movimiento fuera una despedida silenciosa. Él no notó nada, tal vez ni siquiera podía imaginar que Marta sabía más de lo que él deseaba. Mientras él revisaba los últimos detalles del viaje, Marta lo observaba desde lejos, con una serenidad calculada. Su mente trabajaba como un reloj, encajando piezas y planeando los próximos pasos. La conversación con doña Elisa resonaba en su memoria, alimentando su determinación. Aunque aún no supiera cómo lidiar con el dolor, Marta sabía que no podía permanecer en el papel de víctima. Había algo más fuerte que el sufrimiento, la necesidad de preservar su dignidad. Tras la partida de él, el silencio se apoderó de la casa. Marta sintió el peso de ese momento como una ola aplastante. Él se había ido, cargando la mentira consigo, mientras ella quedaba atrás, rodeada de recuerdos que ahora parecían vacíos. La casa, antes un refugio acogedor, se había transformado en un lugar que la asfixiaba. La Navidad estaba cerca, pero Marta sabía que las luces del árbol y las guirnaldas colgadas no serían capaces de iluminar la oscuridad que se había instalado dentro de ella. Decidida a no ser consumida por el sufrimiento, Marta comenzó a tomar decisiones prácticas. Necesitaba un nuevo comienzo, pero sabía que no podría cambiar su vida de la noche a la mañana. La Navidad aún se celebraría en la antigua casa, no había tiempo para organizar una mudanza antes de eso. Pero eso no la detendría de planificar. La primera acción fue comenzar a buscar un lugar para vivir. Cogió el teléfono y empezó a buscar opciones. El día anterior a la Navidad estuvo lleno de pequeñas conquistas. Marta encontró una pequeña casa en el otro extremo del pueblo, lo suficientemente lejos como para evitar las miradas curiosas de quienes conocían su historia con él. La casa era sencilla, con un jardín modesto y una sala acogedora, pero Marta sintió algo especial en ese lugar. Era lo que necesitaba, un espacio donde pudiera empezar de nuevo sin los fantasmas del pasado. Prontamente cerró el contrato, pero sabía que el cambio solo sería posible después de las festividades. La noche de Navidad llegó con una mezcla de tristeza y alivio. Mientras las luces del árbol brillaban, Marta se sentó en el sofá con una taza de té en las manos. Observó cada detalle de la decoración que había preparado con tanto cariño, pero ahora parecía no pertenecer a esa escena. El aroma de galletas recién horneadas y el sonido de canciones navideñas no le trajeron consuelo. Por primera vez, Marta sintió la Navidad como un momento de reflexión y no de celebración. A pesar de tener el corazón pesado, Marta sabía que había tomado la decisión correcta. Pasó la noche sola, pero en paz con la elección de reconstruir su vida. No derramó lágrimas. En su lugar,
Se hizo una promesa a sí misma: la próxima Navidad sería diferente. Tan pronto como llegó el 26 de diciembre, Marta comenzó los preparativos para la mudanza. Pasó la mañana organizando sus cosas, separando lo que llevaría y lo que dejaría atrás. Libros, ropa y pequeños objetos con valor sentimental fueron cuidadosamente colocados en cajas. Pero Marta no tenía intención de llevar todo. Había cosas que cargaban el peso de recuerdos que no quería conservar. Regalos, fotos de viajes, adornos comprados juntos, todo eso quedó atrás. Era como si se estuviera deshaciendo de pedazos de una historia que ya no quería contar. La mudanza se realizó en silencio. Marta contrató un pequeño camión de mudanzas y, en pocas horas, estaba en su nueva casa. El lugar vacío pronto empezó a cobrar vida con los toques personales que iba añadiendo. Las ventanas fueron decoradas con cortinas simples, el sofá adquirió cojines coloridos y la cocina se llenó con el aroma familiar del té de hierbas. A pesar de la simplicidad, cada detalle era un símbolo de libertad. Por primera vez, Marta sintió que tenía el control de su propio destino. Con la mudanza concluida, Marta sabía que aún había algo por hacer: el divorcio. No era solo una cuestión legal, sino una forma de cerrar un capítulo doloroso de su vida. Comenzó a organizar los documentos necesarios, contactando al abogado que vivía en el pueblo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Aunque era un proceso emocionalmente desgastante, Marta enfrentó cada etapa con la misma determinación que la había llevado hasta allí. Obtener los papeles tomó algunos días. Marta revisó cada detalle antes de colocar todo en el sobre que planeaba dejar para él. Sabía que no quería un enfrentamiento directo. Sus palabras ya habían sido expresadas en la carta que acompañaría a los documentos. No era una carta larga o dramática, sino clara y objetiva. Le escribió con la calma de quien sabe que, a veces, el silencio dice más que cualquier discusión. La mañana en que regresó a la antigua casa, Marta sintió una mezcla de sentimientos. El lugar, que antes representaba todo lo que había construido con él, ahora parecía distante, como un recuerdo de otra vida. Entró por la puerta con pasos firmes, llevando el sobre en las manos. Lo dejó sobre la mesa de la sala, exactamente donde sabía que él lo encontraría. Antes de salir, miró por última vez el árbol de Navidad. Las luces ya estaban apagadas, pero Marta no sintió tristeza. Era el final de un ciclo, y estaba lista para lo que vendría. Cerró la puerta detrás de sí y respiró profundamente. La casa, el pasado, todo eso quedaba atrás. Días después, cuando él regresó de viaje con su amante, entró a la casa esperando encontrar todo como lo había dejado. Pero el silencio era ensordecedor. No había señales de Marta, ni el aroma de café fresco ni el sonido de su voz llenaban el espacio. Al ver el sobre la mesa, sintió un escalofrío. Lo abrió con prisa, leyendo cada palabra de la carta y revisando los documentos de divorcio. Las palabras de Marta eran simples, pero cargadas de significado. Él entendió que ella sabía todo. Intentó llamarla, pero el teléfono estaba apagado. Lo intentó de nuevo, pero la respuesta fue la misma. Por primera vez, él se dio cuenta de que había perdido algo que nunca podría recuperar. Despertó al día siguiente sintiéndose extraño. El viaje había sido bueno, pero algo lo incomodaba. Tal vez era el silencio que encontró al llegar a casa. Marta siempre lo recibía con una sonrisa o al menos con un cálido buenos días, pero esta vez no había nada más que un vacío frío e impersonal. Había intentado llamarla nuevamente esa mañana, pero, como antes, la llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó concentrarse mientras se ponía el traje, ajustaba la corbata y revisaba el reloj. Al fin y al cabo, el trabajo siempre había sido su refugio. Al menos allí, pensaba él, las cosas estaban bajo control. Como presidente de la empresa familiar, creía que su posición era intocable. Al llegar al edificio de la empresa, algo de inmediato le pareció fuera de lugar. El guardia de recepción, que siempre lo saludaba con una sonrisa, evitó mirarlo. Ignoró la extrañeza y se dirigió hacia el ascensor,
pero fue sorprendido cuando el guardia principal lo detuvo. «Señor, lamento informarle, pero no puedo permitirle la entrada», dijo el hombre, con un tono firme pero respetuoso. Se detuvo, confundido, el peso de las palabras del guardia resonando en su mente. «¿Qué está diciendo?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Soy el presidente de esta empresa». «¿Cómo que no puede dejarme entrar?». El guardia dudó por un momento antes de entregarle un sobre. «Estas son instrucciones directas de doña Elisa. Le pido que las lea». Tomó el sobre, sintiendo que el peso aumentaba con cada segundo. Rompió el sello apresuradamente, con los dedos temblorosos, y comenzó a leer la carta firmada por su madre. El texto era breve, directo y devastador. Elisa explicaba que, debido a su conducta personal y profesional, estaba siendo destituido del cargo de presidente de la empresa, a partir de ese día. Sus acciones no se corresponden con los valores de esta empresa ni con la historia que nuestra familia ha construido a lo largo de generaciones. Será transferido a un puesto subordinado, donde podrá reflexionar sobre sus decisiones y aprender a recuperar la confianza de todos. La nueva presidenta, con plenos poderes, será Marta. Al leer el nombre de Marta, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su exesposa, aquella a quien él había traicionado, ahora era la nueva presidenta de la empresa familiar. Volvió a leer el documento, como si intentara encontrar un error o algo que invalidara esas palabras. Pero la verdad estaba allí, frente a sus ojos, clara como el día. La humillación fue inmediata y aplastante. Él, que siempre se veía como el centro de la historia, ahora estaba siendo obligado a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que los empleados en el vestíbulo susurraban entre sí, lanzando miradas curiosas y sorprendidas. Sintió que la sangre le hervía de ira y vergüenza, pero no había nada que pudiera hacer allí. Salió del edificio apresuradamente, con las manos temblorosas mientras intentaba llamar a su madre. Como en las ocasiones anteriores, la llamada fue dirigida a su oficina. Intentó llamar a Marta después, pero el número seguía fuera de servicio. Desamparado, se sentó en un banco de un parque cercano, intentando procesar lo que acababa de suceder. Con las manos temblorosas, marcó nuevamente el número de Elisa. Después de varios tonos, ella respondió, y su voz firme pero tranquila rompió el silencio de la línea. Y dijo ella, con un tono que parecía anticipar las preguntas. «Mamá, ¿qué está pasando?». Su voz era una mezcla de incredulidad y rabia. «Acabo de ser detenido en la entrada de la empresa. Recibí este sobre diciendo que fui destituido». «¿Es esto verdad?». Elisa hizo una pausa antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sí. Es verdad. Ya no eres el presidente de la empresa». Las palabras de ella resonaron en su mente como un golpe. Se sentó en un banco cercano, intentando controlar la respiración. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». «Soy tu hijo. Soy parte de esta empresa. Siempre lo he sido». Y gritó, incapaz de contener la indignación. «Y eres mi hijo, y es precisamente por eso que estoy haciendo esto», respondió Elisa, con firmeza. «Y esta empresa lleva consigo la historia de generaciones de nuestra familia. No es un juguete para que hagas lo que quieras sin pensar en las consecuencias». «¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias?», replicó él. «¿Y qué crees que hice tan mal como para merecer esto?». Elisa suspiró al otro lado de la línea. Su voz se tornó más grave, casi triste. «Traicionaste la confianza de quien más te apoyó, tu esposa, Marta. Además, tus actitudes en los últimos meses han demostrado que no respetas los valores sobre los que se construyó esta empresa. Siempre pensé que podías liderar con dignidad, pero quedó claro que no puedo confiar en ti para eso». «¿Y pensaste que Marta era la mejor opción? Ni siquiera tiene experiencia», exclamó él, lleno de rabia. Elisa guardó silencio por unos segundos antes de responder con una calma que cortaba más que cualquier palabra dura.
Marta puede que no tenga experiencia en el mundo corporativo, pero tiene algo que tú perdiste hace mucho tiempo: carácter, ética y respeto. Ella es exactamente el tipo de persona que esta empresa necesita ahora. ¿Y sabes una cosa? Marta aceptó esta posición porque quiere reconstruir su vida con dignidad, a pesar de todo lo que le hiciste. Mamá, esto es una locura. No puede ser definitivo. Vamos a hablar, a resolver esto. Puedo cambiar, puedo demostrar que aún soy capaz, suplicó él, sintiendo por primera vez en años que el control se escapaba de sus manos. Esta decisión es final, dijo Elisa con un tono irrefutable. Aún tendrás un lugar en la empresa, pero en una posición subordinada. Quizás eso te enseñe la importancia del trabajo en equipo, la humildad y de ganarte la confianza de los demás. Y tal vez, en el futuro, tengas una oportunidad de reescribir tu historia. Pero, por ahora, esta es la realidad. Él permaneció en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su propia madre, la persona que siempre consideró su mayor apoyo, ahora era quien lo enfrentaba con las consecuencias de sus acciones. Se sintió pequeño, impotente, como si la historia que creía controlar hubiera sido arrancada de sus manos y entregada a otra persona. Espero que sepas lo que estás haciendo, murmuró finalmente antes de colgar el teléfono. Mientras tanto, Marta estaba en la oficina, organizando sus primeros pasos como presidenta. La invitación de Elisa había sido inesperada, pero Marta la aceptó con la determinación de alguien que sabía que no podía retroceder. Elisa la había recibido el día anterior con palabras que quedarían grabadas en su memoria. Marta, esta empresa necesita a alguien como tú, inteligente, ética y decidida. Alguien que no tenga miedo de empezar de nuevo. Sé que es una posición nueva para ti, pero confío plenamente en tu potencial. Marta recordó cómo había dudado al principio. El mundo corporativo era desconocido para ella, pero Elisa le ayudó a ver que esta era una oportunidad para reconstruir su historia en sus propios términos. Ahora, mientras revisaba contratos y conocía al equipo, Marta sentía que finalmente tenía el control de su vida. Elisa, por su parte, se sentía en paz con la decisión de destituir a su hijo. Aunque era doloroso admitirlo, sabía que él se había alejado de los valores que ella tanto apreciaba. Marta era la elección correcta para liderar la empresa y honrar la historia de la familia. Los primeros días de Marta como presidenta fueron intensos. A pesar de su inexperiencia en el mundo corporativo, se sumergió de lleno en el trabajo. La confianza de doña Elisa era un motor poderoso para su determinación. Entre reuniones con el equipo, análisis de informes y conversaciones sobre estrategias futuras, Marta se dio cuenta de que cada desafío era una oportunidad para crecer. Al principio, el equipo parecía dubitativo. Muchos se preguntaban si sería capaz de ocupar el lugar que él había dejado. Sin embargo, a medida que Marta demostraba su ética de trabajo y su habilidad para escuchar y tomar decisiones reflexivas, la resistencia se transformó en respeto. Se mostraba firme pero accesible, alguien que comprendía el valor del trabajo en equipo y el impacto de sus decisiones en la vida de cada empleado. Una tarde, en una reunión importante, Marta presentó una propuesta que sorprendió a todos: una nueva línea de productos destinada a atender a familias de bajos ingresos. Algo que estaba fuera del enfoque tradicional de la empresa, pero que ella consideraba esencial para expandir el mercado. La idea, respaldada por investigaciones detalladas que ella misma analizó, fue recibida con entusiasmo. Incluso los ejecutivos más experimentados quedaron impresionados con la visión de Marta. Y esto es el tipo de innovación que necesitábamos, comentó uno de los directores después de la reunión. Marta está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la empresa. Las palabras resonaron en su mente como una reafirmación de que estaba en el camino correcto. Por primera vez en semanas, Marta sintió que el dolor del pasado se estaba transformando en algo positivo. Ya no era solo la mujer traicionada por él, era una líder en ascenso, moldeando su propia historia. Mientras Marta ascendía, él enfrentaba un declive brutal. El cargo al que había sido relegado era humillante para él. De presidente, se había convertido en gerente de un pequeño sector,
sin poder de decisión y bajo constante supervisión. Los colegas que antes lo reverenciaban ahora lo evitaban o lo trataban con indiferencia. Su presencia en la oficina era tolerada, pero nadie hacía un esfuerzo por tenerlo cerca. La situación con Adriana, la amante, también se desmoronaba rápidamente. Ella había aceptado la idea de viajar con él por su posición de poder, creyendo que él podría proporcionarle una vida cómoda y llena de privilegios. Sin embargo, al enterarse de su destitución, Adriana cambió completamente de actitud. ¿Entonces esto es todo? Y dijo ella, cruzando los brazos durante una conversación tensa en el restaurante donde solían encontrarse. ¿Ya no eres el presidente? ¿No tienes más control sobre la empresa? Él intentó disimular su vergüenza, pero era imposible ocultar la verdad. Y es solo una fase, respondió, intentando sonar confiado sin éxito. Mi madre solo me está poniendo a prueba. Recuperaré mi posición pronto. Adriana soltó una risa sarcástica, moviendo la cabeza. No soy idiota. Sé cómo funcionan estas cosas. Perdiste tu posición y, por lo visto, ni siquiera tienes la dignidad de aceptarlo. No tengo interés en ser parte de esta decadencia. Aquellas palabras lo golpearon como un puñetazo. Intentó argumentar, pero Adriana ya había tomado su decisión. Se levantó de la mesa, tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Por segunda vez en poco tiempo, él sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había perdido no solo el respeto de su madre y el amor de Marta, sino también a la única persona que creía que estaba a su lado. En las semanas siguientes, él cayó en un ciclo de arrepentimiento y autocompasión. Pasaba las noches solo, intentando encontrar una forma de recuperar el control de su vida, pero con cada intento fallido, la sensación de impotencia solo crecía. No sabía cómo reconstruir lo que había destruido con sus propias decisiones. Mientras tanto, Marta seguía prosperando. Sus días estaban llenos de compromisos, pero se aseguraba de encontrar tiempo para sí misma. Comenzó a explorar el pueblo con nuevos ojos, apreciando lugares que antes pasaban desapercibidos. Un café en una esquina tranquila se convirtió en su refugio favorito, donde podía sentarse con un libro y reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el café, Marta recibió una llamada de Elisa. ¿Cómo estás, querida?, preguntó la suegra, con un tono que mezclaba curiosidad y orgullo. Mejor de lo que esperaba, respondió Marta, con sinceridad. Aún tengo mucho que aprender, pero siento que estoy en el camino correcto. No tengo dudas de eso. Has transformado tu dolor en fortaleza, Marta. Está escribiendo una nueva historia, y todos estamos aprendiendo contigo. Marta sonrió al escuchar esas palabras. Reforzaban algo que ella comenzaba a entender, el poder de empezar de nuevo, de tomar el control de su propia vida. Cada decisión que tomaba ahora era un paso hacia el futuro que merecía. Ese mismo día, mientras intentaba ahogar sus frustraciones en un vaso de bebida en el bar más cercano, Marta estaba en el centro de una nueva reunión en la empresa. Presentaba los primeros resultados del proyecto que había propuesto semanas antes. Las cifras eran prometedoras, y el equipo estaba más motivado que nunca. Marta sabía que todavía había mucho trabajo por delante, pero sentía que estaba lista para cualquier desafío. Al volver a casa esa noche, Marta se sentó en la terraza de su nuevo hogar, observando las estrellas en el cielo despejado. Recordó cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. No se trataba solo de una nueva carrera o un nuevo hogar, era una nueva historia. Había pasado de ser una mujer herida y traicionada a una líder respetada, una mujer que descubrió su propia fortaleza en medio de la adversidad. Marta demostró que incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en el punto de partida para algo más grande. Ahora, queremos saber, ¿qué opinas de este sorprendente giro? Comparte tu opinión en los comentarios y, si quieres seguir más historias impactantes como esta, suscríbete al canal. Tu presencia marca la diferencia.